Hace 6 años, mudarme a un nuevo barrio marcó un capítulo sorprendente en mi vida. Me llamo Héctor y mi esposa, a quien llamaremos Clara, nuestra hija Ana y yo nos instalamos en una casa acogedora en una comunidad agradable. Rápidamente, nos hicimos amigos de nuestros vecinos, Manuel y Laura. Manuel, un robusto agente inmobiliario, tenía un don para contar historias, mientras que Laura, una mujer alta y esbelta, se dedicaba a su hijo, Joaquín. Clara y Laura se hicieron muy amigas y quedaban a menudo mientras Manuel y yo jugábamos al golf, convirtiendo esas partidas en nuestro ritual mensual. Nuestras familias se unieron cada vez más, compartiendo numerosas cenas, celebraciones y reuniones informales. A pesar de la diferencia de edad, Manuel y yo conectamos a través de nuestro amor por el golf, disfrutando a menudo de competiciones amistosas. La camaradería entre Clara y Laura reforzó aún más nuestros lazos, creando un sentimiento de familia extendida. Pero lo que no podía imaginar era que esos momentos ordinarios pronto se verían ensombrecidos por acontecimientos que pondrían a prueba mi matrimonio y sacudirían nuestras vidas entrelazadas. En uno de esos días notables de golf, jugué una ronda decente, terminando 18 hoyos 7 golpes por encima del par. Durante años, Manuel y yo habíamos jugado juntos al golf un par de veces al mes y se convirtió en un amigo cercano desde que nos mudamos al vecindario. Sin embargo, algo estaba por cambiar radicalmente. Un día, Clara me dijo que teníamos que hablar. Me preparé para recibir malas noticias, pensando en posibilidades como problemas familiares o algo relacionado con nuestro coche. Nuestra hija Ana acababa de cumplir 18 años y había empezado a salir con un chico llamado Daniel. En mi mente se agolpaban las posibilidades, pero nada me preparó para lo que venía. Clara comenzó a hablar con una voz suave y tierna, recordándome cuánto me quería y lo feliz que estaba de que pasáramos el resto de nuestras vidas juntos. Durante nuestra conversación, Clara mencionó que llevábamos 20 años juntos, 18 de ellos casados, y que cada día me quería más. Me recordó que siempre había dedicado su vida a mí y a Ana, y esperaba que yo estuviera de acuerdo en que nuestra relación había sido sólida. En ese momento, algo en su tono me hizo darme cuenta de que lo que estaba a punto de decir no tenía nada que ver con nuestra hija o con algo trivial. Clara reveló que, a medida que envejecíamos, nuestras necesidades y deseos también habían cambiado, especialmente en cuanto a la intimidad. Ella trató de explicarme cómo, aunque yo siempre había sido un esposo maravilloso, ahora sentía que sus necesidades no estaban siendo satisfechas por completo. A medida que hablaba, comenzó a hacerme sentir incómodo, como si estuviera cuestionando mi masculinidad. Empecé a sentir un mal presentimiento, y aunque traté de mantenerme calmado, no podía dejar de pensar que algo estaba terriblemente mal. Finalmente, Clara confesó que tenía un amante desde hacía casi un año. La revelación me dejó atónito. Intenté comprender, pero no podía creer que esto estuviera sucediendo. Clara intentó justificar sus acciones, diciendo que esto no afectaba lo que sentía por mí, que seguía siendo mi esposa y que siempre estaría disponible para mí. Sin embargo, algo en su tono me hacía sentir que todo estaba lejos de ser normal. Sentí una mezcla de ira y desesperación. No podía aceptar lo que me estaba diciendo, pero tampoco sabía cómo reaccionar. La situación solo empeoró cuando Clara me dijo que planeaba irse una semana a Hawái con su amante. Esto fue un golpe bajo, una humillación que me hizo sentir completamente impotente. Decidí que no podía aceptar esta situación. Aunque Clara trataba de convencerme de que todo volvería a la normalidad cuando regresara, yo sabía que nada sería igual. La relación que alguna vez tuvimos se había roto irreparablemente. A pesar de mis intentos de mantener la calma, por dentro estaba furioso. Mis pensamientos se volvieron hacia nuestra hija, Ana. ¿Cómo podría explicarle lo que estaba sucediendo? Clara ya había hablado con ella y le había dicho que se iba de viaje con unas amigas, omitiendo la verdad. Ana parecía aceptar la mentira sin cuestionarla, lo que solo aumentaba mi desesperación. Mi matrimonio estaba en ruinas y ahora, incluso mi relación con mi hija se veía comprometida. Decidí que no podía seguir viviendo en la misma casa con Clara. Comencé a planear mi salida, pensando en el momento en que Ana se fuera a la universidad. Sabía que no podría seguir viviendo bajo el mismo techo, fingiendo que todo estaba bien. Sin embargo, también sabía que un divorcio no sería fácil, tanto emocional como financieramente. Pasé las siguientes horas en el taller, perdido en mis pensamientos.
Intentaba encontrar una salida a esta situación, pero cada opción parecía peor que la anterior. A pesar de mi rabia, sabía que debía mantener la calma por el bien de Ana. Cuando finalmente la escuché llegar a casa, sentí una oleada de tristeza. Quería protegerla de todo esto, pero sabía que la verdad era inevitable. Poco después, escuché a Ana hablar con su madre. Descubrí que Ana estaba al tanto de todo, que sabía del amante de Clara y que incluso había ayudado a su madre a organizar el viaje. Esto me golpeó profundamente. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, estaba colaborando en mi traición. La ira y la confusión se apoderaron de mí. No podía entender cómo Ana podía estar tan tranquila ante la situación, cómo podía aceptar que su madre se fuera de viaje con otro hombre mientras yo me quedaba en casa, enfrentando la destrucción de mi matrimonio. A partir de ese momento, supe que no podía quedarme. Decidí que me mudaría en cuanto Ana se fuera a la universidad. Mientras tanto, evitaría cualquier confrontación directa y me concentraría en planificar mi salida. Empecé a mover discretamente mis pertenencias al taller, preparándome para el momento en que podría dejar la casa sin causar más daño. La situación en casa se volvió insoportable. Clara seguía intentando hablar conmigo, pero yo me limitaba a ignorarla. Ana, por su parte, parecía ajena a mi sufrimiento, centrada en su propia vida y en la complicidad con su madre. Sentí que había perdido a mi familia, que lo que alguna vez había sido un hogar feliz se había convertido en un lugar de dolor y traición. Cuando finalmente llegó el día en que Clara se iba de viaje, no pude soportar la idea de despedirme de ella. Me encerré en el taller, esperando a que se marchara. La escuché despedirse alegremente, como si todo fuera normal, pero para mí, ese sonido fue el final de todo lo que habíamos construido juntos. Durante la semana que Clara estuvo fuera, aproveché para sacar mis cosas de la casa. No dejé nada al azar. Quería que cuando ella regresara, entendiera que ya no había vuelta atrás, que yo no sería parte de esa farsa. Sabía que esto afectaría a Ana, pero no podía seguir viviendo una mentira. A medida que pasaban los días, el dolor se hacía más profundo. La idea de perder a mi hija me destrozaba, pero sabía que era lo único que podía hacer para mantener mi dignidad. Clara me llamaba, pero yo ignoraba sus intentos de contacto. Incluso cuando Ana trataba de hablarme, yo me mantenía distante, incapaz de soportar su traición. Finalmente, el viernes por la noche, mientras cenábamos, Ana intentó confrontarme. Me acusó de haber perdonado a su madre, de haber aceptado su comportamiento. La escuché, pero sus palabras solo me llenaron de más dolor. No entendía cómo podía pensar que yo había perdonado algo tan imperdonable. Sentí que Ana, mi propia hija, no solo me había traicionado, sino que también se había alineado completamente con su madre. Esa noche, tomé la decisión definitiva. Sabía que tenía que alejarme, que ya no había lugar para mí en esa casa. Pasé la noche recogiendo lo que quedaba de mis pertenencias, sintiendo el peso de la traición y la tristeza en cada objeto que guardaba. Sabía que cuando Clara regresara, encontraría una casa vacía, y con eso, la confirmación de que todo había terminado. Tomé un taxi desde el aeropuerto en lugar de pedirle a Ricardo que me llevara, ya que Ana me había dicho que Héctor había vuelto al dormitorio. No quería disgustar a Héctor viendo a Ricardo, todo parecía estar en orden, y no quería alterar la situación. Al llegar a casa, el taxista ayudó a llevar mis cosas adentro. Era casi la hora de cenar, y esperaba que Héctor o Ana hubieran preparado algo, pero la casa estaba vacía. Me sorprendió la falta de señales de una bienvenida, pero intenté no darle demasiada importancia. Tal vez Héctor estaba planeando una cena especial para celebrar mi regreso. Oí pasos en las escaleras y, de repente, Ana corrió a abrazarme, llorando. Su reacción me tomó por sorpresa. No esperaba que estuviera tan emocionada, pero sus lágrimas y el temblor en su cuerpo me indicaban que algo más estaba ocurriendo. La aparté suavemente para mirarla a los ojos, buscando respuestas. Mis preguntas solo incrementaron mi preocupación, y finalmente, después de luchar por calmarse, Ana habló. Me explicó que Héctor se había ido. No podía creer lo que estaba escuchando. Ana había insistido en que él había vuelto al dormitorio, pero ahora me decía que después de una pelea, él había decidido marcharse. Sentí que mi mundo se desmoronaba mientras miraba la nota en la mesa, la cual había pasado por alto al entrar. La creciente sensación de temor me invadió cuando tomé la carta y comencé a leerla. El contenido me dejó paralizada. Héctor me reprochaba por mi viaje a Hawái con Ricardo,
y cómo esto había destruido nuestro matrimonio. Incluso mencionó que la relación entre Ricardo y yo podría costarle su trabajo, algo que nunca consideré. La carta también detallaba cómo Héctor se había mudado, llevándose solo sus pertenencias personales. A pesar de su dolor, Héctor aseguraba que seguiría cumpliendo con sus responsabilidades financieras, pero dejó claro que no quería saber nada de mí ni de Ana. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos al terminar de leer. Esto no era lo que esperaba, no era como imaginé que las cosas sucederían. Héctor siempre me había amado incondicionalmente, y pensé que entendería que mi relación con Ricardo no se trataba de nosotros, que no era una amenaza para lo que teníamos. Sin embargo, ahora me daba cuenta de que involucrar a Ana había sido un error. Todo comenzó como una conversación inocente entre madre e hija. Ana me hablaba de su relación con Daniel, y yo le contaba sobre mi vida con Héctor. Quería construir una relación de confianza con ella, por lo que mencioné la aventura de su abuela, una historia que no debía haber compartido. Ana fue quien me presentó a Ricardo, durante una actuación en el coro. No podía negar que Ricardo era atractivo y que disfruté mucho la compañía de Héctor esa noche, pero a partir de ahí, todo tomó un rumbo inesperado. Ana continuó hablando de Ricardo, mencionando que él no buscaba nada serio, solo diversión. Esa idea comenzó a parecerme tentadora. Una noche, mientras Héctor estaba fuera de la ciudad, invité a Ricardo a cenar. Lo que empezó como una cena inocente terminó en su casa, y pasé la noche allí. A la mañana siguiente, Ana sabía lo que había sucedido. Hablamos sobre ello como si fuéramos viejas amigas. Era emocionante, y me di cuenta de que podía seguir viendo a Ricardo sin que Héctor lo supiera. Ricardo y yo comenzamos a vernos un par de veces por semana, siempre con discreción. Nuestra relación continuó durante meses, y cuando se acercó el aniversario de nuestra primera noche juntos, Ricardo me invitó a Hawái. La idea de pasar una semana en el paraíso era demasiado tentadora para resistirla. Como ama de casa, no tenía justificación para ausentarme tanto tiempo, pero me convencí de que Héctor lo entendería. Le dije que no había amor entre Ricardo y yo, solo era algo físico. Pensé que si le explicaba las cosas con suficiente antelación, él lo aceptaría. Obviamente, eso no sucedió. Estaba convencida de que, al volver, todo sería igual y que Héctor comprendería que no había hecho daño alguno. Sin embargo, subestimé el impacto que mis acciones tendrían en él. Ahora, con Héctor fuera de la casa y nuestra relación en ruinas, me doy cuenta de que las cosas han cambiado para siempre. Pero no me rindo fácilmente. Soy una persona ingeniosa, y estoy segura de que puedo encontrar a Héctor y convencerlo de que vuelva. Tal vez deba enfriar las cosas con Ricardo por un tiempo y demostrarle a Héctor que nuestra relación ha terminado. Sé que su hermano Miguel conoce su nueva dirección, pero dudo que me ayude. Sin embargo, Fiona, la esposa de Miguel, podría ser más accesible. El lunes empezaré a hacer llamadas, comenzando con Fiona. Tengo que asegurarme de que Ana y yo estemos bien mientras tanto, pero no voy a quedarme de brazos cruzados. Héctor no mencionó el divorcio en su carta, lo que me dice que, en el fondo, no quiere perderme. Puede que haya intentado ser firme con sus palabras, pero sé que él me ama, y que, con el tiempo, se dará cuenta de que no puede vivir sin mí. Hasta entonces, Ana y yo nos las arreglaremos. El día era hermoso, y decidí relajarme en la piscina. Había estado viviendo en este complejo de apartamentos durante un par de meses, un lugar que ofrecía todas las comodidades que necesitaba, una piscina, un gimnasio y una amplia zona común para fiestas. Los primeros días los dediqué a desempacar y organizar mi nuevo hogar, pero el dolor de la pérdida de mi familia y la nostalgia por la Clara con la que me había casado me tenían atrapado en una espiral de tristeza. Finalmente, decidí que era momento de retomar mi vida. Me dirigí a la piscina para relajarme y tomar el sol, aunque sabía que el agua probablemente estaría demasiado fría para mi gusto. Me tumbé en una de las tumbonas, dejando que el sol calentara mi piel mientras leía un libro. Aunque había tenido algunas citas, ninguna había logrado captar realmente mi atención. Todavía estaba de duelo por lo que había perdido, y eso me mantenía alejado emocionalmente de cualquier nueva conexión. Llevaba una hora relajado cuando una sombra interrumpió la calidez del sol. Abrí los ojos y vi a una mujer atractiva, sonriendo amablemente. Nos presentamos, ella se llamaba Milena, y me preguntó si acababa de mudarme. Le conté que hacía un par de meses que vivía allí. Ella parecía interesada en mí de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar. Milena era una mujer atractiva, con largo cabello castaño y una figura bien cuidada.
Me preguntó si estaba divorciado o si simplemente intentaba parecer soltero, observando la línea de bronceado en mi dedo donde solía estar mi anillo de bodas. Me sorprendió lo observadora que era. Le confesé que no estaba divorciado, pero que me había mudado mientras mi esposa estaba en Hawái con su amante. Sentí una mezcla de emociones al admitirlo, pero la conversación fluyó con facilidad. La charla con Milena fue un respiro de aire fresco. Ella parecía comprender mi situación sin juzgarme. A medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que estaba comenzando a disfrutar de su compañía más de lo que esperaba. Ella me propuso cenar juntos esa noche, y aunque la idea de iniciar una nueva relación me daba vértigo, acepté. Algo en su franqueza y en su forma de abordar la vida me resultaba muy atractivo. Pasamos una hora más juntos en la piscina, en su mayoría en silencio, dejando que la comodidad de la compañía mutua hablara por nosotros. Al prepararme para la cita, me sentí ansioso pero también emocionado por este giro inesperado en mi vida. La perspectiva de explorar algo nuevo con Milena me daba una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, recogí a Milena a las 6 de la tarde y la llevé a un restaurante brasileño en el centro. Ella estaba impresionante, vestida en un elegante vestido verde esmeralda. La noche transcurrió con facilidad, hablamos, reímos, y la conexión entre nosotros se fue profundizando. Después de la cena, fuimos a un club de baile, y aunque había muchos otros hombres que intentaron bailar con ella, Milena me eligió a mí. Bailamos juntos varias veces, moviéndonos en sincronía, disfrutando de la cercanía. Cuando la noche llegó a su fin, la llevé de vuelta a su apartamento. Ambos sabíamos que queríamos vernos nuevamente y acordamos encontrarnos al día siguiente para desayunar en mi casa. Sentí una nueva chispa de vida dentro de mí, algo que creía perdido. A la mañana siguiente, Milena llegó puntual, trayendo consigo frutas en rodajas para acompañar la tortilla que planeaba hacer. Era sorprendente lo cómoda que parecía en mi casa, como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Desayunamos juntos, charlamos, y la conexión entre nosotros se hizo aún más fuerte. El lunes siguiente, concerté una cita con una abogada de divorcios recomendada por un amigo. Sabía que Clara no quería el divorcio, pero yo necesitaba avanzar con mi vida, y explorar la relación con Milena me daba la fuerza que necesitaba para hacerlo. Hablar con Milena sobre mis planes y recibir su apoyo me dio aún más seguridad de que estaba tomando la decisión correcta. Durante los días siguientes, Milena y yo nos mantuvimos en contacto, fortaleciendo nuestra relación. Mi hermano Miguel me informó que Clara estaba desesperada por encontrarme, pero yo me sentía cada vez más seguro de mi decisión de mantenerme alejado de ella. La reunión con la abogada fue productiva. Aunque Diana, la abogada, me sugirió utilizar las pruebas de la infidelidad de Clara, decidí que prefería un enfoque más equitativo, dispuesto a asumir la pensión alimenticia y la manutención de los hijos sin buscar venganza. Esa noche, Milena vino a mi apartamento con una cesta de picnic, una sorpresa que agradecí profundamente. Nuestra conexión seguía fortaleciéndose, y aunque aún había mucho que resolver en mi vida, sentí que estaba en el camino correcto. Milena me ofreció la estabilidad y el apoyo emocional que tanto necesitaba, y con cada día que pasaba, me sentía más listo para dejar el pasado atrás y mirar hacia el futuro. A medida que los días pasaban, la relación con Milena se convirtió en un ancla en medio del caos que había sido mi vida. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que no lo recorrería solo. Cada día que pasaba, me sentía más frustrada y disgustada. No podía entender por qué Fiona se negaba a ayudarme. Se suponía que las mujeres debían apoyarse mutuamente, pero ella había decidido no involucrarse, negándose a encontrar la nueva dirección de Héctor. Intenté seguir a Héctor desde su trabajo, con la esperanza de averiguar dónde vivía ahora, pero siempre encontraba una forma de perderme en el tráfico o de tomar rutas diferentes que me dejaban sin pistas. Lo que antes era una vida llena de certezas se estaba desmoronando. La situación con Ricardo tampoco ayudaba. Antes, nos veíamos un par de veces por semana, pero desde que Héctor se fue, la frecuencia había aumentado a 3 o 4 veces. Sentía que necesitaba a Ricardo más que nunca. Sin Héctor en mi vida, todo lo que había sucedido era culpa suya. Sin embargo, en las últimas 2 semanas, Ricardo apenas había estado disponible. Solo nos habíamos reunido una vez, y eso me hacía sentir más sola e insegura que nunca. Ricardo estaba bajo una presión intensa debido a la investigación del consejo escolar sobre nuestra aventura.
Estaba intentando mantener su trabajo, pero las cosas no pintaban bien para él. El sindicato luchaba por él, pero cada día que pasaba, la situación se volvía más sombría. Comencé a pensar que el viaje a Hawái, por maravilloso que fue en su momento, había sido un error monumental. No habíamos considerado las consecuencias de nuestros actos, y ahora todo estaba desmoronándose. El dinero también se estaba convirtiendo en un problema. Héctor había reducido drásticamente el dinero que me daba para cubrir los gastos de Ana y los míos. Me veía obligada a cocinar en casa todas las noches, lo cual era un cambio brusco respecto a nuestras salidas habituales a cenar. Ya ni siquiera podía permitirme ir al cine, algo que solía hacer con frecuencia para distraerme. Ahora, solo nos quedaba ver películas en canales premium en casa, y hasta eso estaba en riesgo. Habíamos pedido demasiadas películas, y Héctor nos había amenazado con cortar el cable si no reducía el número. Me sentía atrapada y desesperada. Héctor estaba siendo completamente irrazonable, imponiéndome restricciones que nunca antes había considerado necesarias. Ana estaba en casa conmigo, pero al menos Daniel, su novio, la sacaba de vez en cuando. Sin embargo, no podía darle a Ana dinero para sus salidas, lo que significaba que Daniel tenía que pagar siempre. Esto estaba comenzando a causar tensiones entre ellos. Daniel había empezado a presionar a Ana para que tuviera relaciones como una forma de contribuir a su relación, y Ana, enfadada, me culpaba a mí por la situación. Todo esto, reflexionaba, era consecuencia del ego de Héctor, que no podía soportar la idea de que otro hombre, más joven, se ocupara de mis necesidades. A pesar de todo, aún lo amaba, pero sabía que si alguna vez volvía, tendría que aceptar mis condiciones. Héctor tendría que ser capaz de satisfacer todas mis necesidades o, de lo contrario, tendría que aceptar que Ricardo seguiría siendo parte de mi vida. No estaba dispuesta a discutir sobre esto. Para mí, era algo que no estaba en negociación. Era un brillante viernes por la mañana y a las 9:45 sonó mi teléfono. Supe de inmediato que Clara había recibido los papeles del divorcio, probablemente alrededor de las 9:30. No contesté la llamada porque estaba en el trabajo, pero tan pronto como escuché el mensaje de voz, no me sorprendió su tono. Clara estaba claramente fuera de control. En su mensaje, me dijo que había destruido los papeles y que no los firmaría. Afirmó con insistencia que no nos íbamos a divorciar y me exigió que la llamara de inmediato para que pudiéramos seguir adelante juntos. Su voz era agresiva y desesperada, como si creyera que, de alguna manera, yo cedería. Mientras escuchaba su mensaje, me invadió una sensación de desdén. No me sorprendía su reacción. Clara siempre había creído que yo debía aceptar sus acciones, que el fracaso de nuestro matrimonio era mi responsabilidad, no la suya. Aún no había mencionado el informe del investigador privado que había obtenido en Hawái, pero sabía que eso podría ser la munición necesaria para terminar con todo esto de una vez por todas. El investigador había encontrado pruebas contundentes de su infidelidad. En Hawái, Clara y su amante no habían sido tan cuidadosos. Esa noche, Milena y yo habíamos planeado salir. Nos conocimos hacía una semana, y aunque aún no conocía a su hija Juana, nuestra relación avanzaba con paso firme. Habíamos quedado para salir con la hermana de Milena, Laura, y su marido, José. Los niños se quedarían con unos amigos, y aunque Milena estaba algo nerviosa, yo me sentía optimista. Cuando pasé a recoger a Milena, estaba impresionante, luciendo un elegante vestido morado que le llegaba hasta la rodilla y tacones que acentuaban su figura. Nos dirigimos al restaurante donde nos encontramos con José y Laura. Nos presentamos y nos sentamos en una mesa cuadrada, con Milena a mi derecha y Laura a mi izquierda. La noche prometía ser interesante. Laura, sin rodeos, preguntó sobre mi divorcio, queriendo saber cómo iba todo. Milena, esperando que manejara la situación, me observó en silencio mientras respondía. Le expliqué que Clara había recibido los papeles esa mañana, pero que estaba decidida a luchar. No podía obligarme a seguir casado, pero sabía que lo intentaría. Laura insistió en que tenía pruebas de su traición, algo que podría usar como palanca si fuera necesario. Le conté a Laura sobre el plan. Eventualmente, podría seguir adelante sin la firma de Clara, aunque tendría que esperar. Sabía que el grupo en el que Clara trabajaba como voluntaria podría enterarse de su infidelidad, algo que la afectaría profundamente. Pero por ahora, prefería mantener las cosas en calma, esperando el momento adecuado para actuar. Laura me miró con atención, evaluando mi determinación. Me preguntó si esperaba que Milena esperara por todo este proceso.
Le respondí con sinceridad, diciendo que no esperaba que Milena hiciera nada que no quisiera hacer, pero que esperaba que decidiera quedarse a mi lado. Aclaré que el divorcio no era algo que me entusiasmara, pero que lo estaba haciendo para estar con Milena. Laura asintió, procesando mis palabras, mientras José sonreía, aparentemente impresionado por mi determinación. Luego, con un tono desafiante, Laura sugirió que sería mejor que me defendiera en la pista de baile, a lo que respondí con una mezcla de alivio y expectación. La velada transcurrió de maravilla. Milena y yo estuvimos muy unidos toda la noche, salvo cuando cambiábamos de pareja de baile. Laura